Hola, mi nombre es Jorge Ramos y voy a presentarles la cápsula resumen de la segunda clase del curso ICM 3762, Métodos Modernos de Manufactura. En esta cápsula resumiremos la clase 2 del curso y veremos el tema de la situación de la manufactura nacional en Chile. Chile es un país que depende del cobre como exportación y si bien últimamente estamos bajo un superciclo de su precio, la variación en el tiempo históricamente ha demostrado de que es muy susceptible a diversos cambios y por lo tanto, si bien los ingresos pueden ser considerables para la economía del país, a veces no permiten planificar un crecimiento adecuado, en particular hacia lo que sería una inversión en manufactura. El país ha estado sufriendo en los últimos 8 años de una desindustrialización, como podemos observar en esta noticia. Ya en el año 2015 se veían cifras rojas en el resultado de empresas vinculadas al sector metal mecánico manufacturero en el país. La manufactura en Chile se ha tratado de impulsar desde ya más de 100 años, pero esta siempre ha sufrido de las llamadas 4D de la manufactura, que las definiremos durante el curso. Pero claramente desde el año 2008 hasta una proyección para el 2024 hay una decreciente participación de la manufactura en el PIB de un 11% a un 8,6%. A nivel mundial, los países desarrollados presentan un 16% de su PIB como actividad de la manufactura. 70% de la manufactura es parte del comercio global. El año 2000 habían 62 millones de trabajos en manufactura avanzada y estas se vieron disminuidas a 45 millones para el 2010, en parte debido a la robotización. Interesante mencionar que entre un 30 y un 55% de lo que son los servicios están relacionados a manufactura. En China hay 3 grupos de manufactura que lideran globalmente, mientras en los Estados Unidos hay solamente 2. Por lo tanto, la descentralización que está sufriendo Chile es algo que también ha afectado a otros países como Estados Unidos, Australia, México. Estos países han reaccionado en su momento con agendas y planes de desarrollo para poder potenciar y desarrollar y contrarrestar esta desindustrialización. Estados Unidos ha formado una red de centros de manufactura a lo largo de todo su país. Australia quiere llevar la manufactura avanzada hacia lo que es la manufactura aditiva en 3 dimensiones. México también tiene su propio camino de ruta hacia lo que sería una mayor industrialización. En Chile hay numerosas empresas que tienen expresiones de manufactura avanzada, pero como sabemos, nuestro país no tiene líneas de producción en masa como automóviles o una industria aeroespacial desarrollada. La producción que existe más bien para satisfacer cierta demanda nacional y esta se ha visto afectada. No obstante, estas 15 empresas que se muestran acá son parte de un grupo de empresas que tienen expresión de manufactura avanzada debido a tanto la incorporación de tecnologías de diseño e información de la data necesaria para fabricar, como también de equipamiento automatizado, sea a través de controles numéricos computarizados y maquinaria controlada por computadores. Entre estas empresas se puede recalcar la empresa Renault Cormecánica en la ciudad de Los Andes, a unos 80 kilómetros de Santiago, la cual fabrica anualmente 500.000 cajas de cambio para diversos autos que a su vez se venden en el extranjero. Por otro lado, la empresa Komatsu de Japón ha desarrollado productos completamente chilenos. Podemos también decir el caso de Drilco, una empresa que fabrica martillos percutores para la minería y que los exporta al exterior. Lo mismo que Neptuno Pumps, que a partir de la remanufactura de bombas de impulsión ha logrado diseñar sus propios productos
y ser competitiva a nivel mundial. Un diagnóstico de las expresiones de manufactura avanzada son si las empresas usan software de diseño avanzado, y es un 27% en Chile, si emplean sensores inteligentes en las líneas productivas, 19%, si se realiza la utilización de simulación por software computacional, 13%, si han logrado implementar el Internet de las cosas, 8%, si logran hacer análisis de datos a través de sistemas analíticos, 8%, la utilización de nuevos materiales, 7%, la manufactura aditiva como un apoyo al proceso de diseño y fabricación, 7%, la robotización, 6,6%, y la realidad aumentada, 4%. Gran parte de estos indicadores están por debajo del 10%, por lo tanto, la capacidad que tienen estas empresas, si bien va por un buen camino, todavía es deficiente. Si es chileno es bueno, dice el dicho, ¿cierto? Y hay muchos ejemplos. Estamos, tal como mencionamos, Komatsu, a través de la empresa DT High-Load, ha incorporado una componente que es la tolva de los camiones mineros, completamente diseñada y fabricada en Chile, a su catálogo de productos. Y también hay ejemplos menores como las llaves Flot, donde acá la propaganda dice hecho en Chile desde 1940. Sobre la manufactura en la historia del hombre, vemos que desde la edad del bronce, pasando por la edad del hierro o del acero, hasta hoy en día, ¿cierto? Ha habido una evolución en la utilización de los metales, ¿cierto? Donde vemos que el hombre cada vez ha sido capaz de mejorar la utilización de estos productos utilizando sistemas de formación, de forja, de corte. La imagen de la derecha muestra toda una mueblería metálica de cocina cortada con láser. En la historia del hombre, la primera ola, ¿cierto?, de desarrollo viene asociada a una era de hombres nómadas, ¿cierto?, que pasó a una era de agricultura, donde empiezan a desarrollarse ya los pueblos, aldeas, ciudades, para entrar a una época del desarrollo industrial, con la revolución industrial, lo que es llamada segunda ola, y lo que tendríamos ahora una tercera ola o era de la información, ¿cierto? Que también se ha pasado a llamar la tercera o cuarta revolución industrial. Pero podría ser entonces que la manufactura aditiva también conlleve una era en donde podamos fabricar cosas a la medida con máquinas que tienen muy baja intervención humana, donde el conocimiento, la data y los materiales son los inputs necesarios para que estas máquinas puedan fabricar lo que uno quiera. La industria 4.0 se basa en la manufactura aditiva, pero también en una serie de otras dimensiones, como mencionamos, ¿cierto?, anteriormente, el Internet de las cosas, ¿cierto?, la simulación computacional, la robotización, la utilización de datos o el Big Data, la realidad aumentada, la integración de sistemas automáticos, etc. Finalmente, en la clase veremos por qué y cómo se origina la revolución industrial en Inglaterra a través de la lectura de Robert Allen. Los antecedentes históricos dicen, en resumen, que la peste negra, que ocurrió entre 1350, mató más de un 35% de la población en Europa. Inglaterra, en ese respecto, fue uno de los últimos países en vivir esta ola. Los sobrevivientes en Inglaterra se rebelan frente a los pocos señores feudales que aún viven y le exigen participación y mayor compromiso en la nueva sociedad que se tiene que formar después de esta pandemia. Incluso ya en el año 1688, Gran Bretaña produce una generación de oligarcas, ¿cierto?, que destituye al rey y después lo vuelve a instaurar, pero con poderes limitados, formándose un parlamento. Este fenómeno ocurre en Inglaterra inicialmente y posteriormente se traspasa a otros países como Francia, que tuvo su revolución también, pero aproximadamente más de un siglo después. Inglaterra incluso es de las primeras naciones europeas que funda un banco ya en 1694.
Estos son los primeros indicios de que hay cambios sociales y estructurales fuertes en Inglaterra que conllevarían a lo que sería la revolución industrial, la cual claramente demuestra que entre 1830 y 1890 permiten que Inglaterra tenga un Producto Interno Bruto mucho más alto que Alemania, que Francia, Italia, y vemos como Rusia es un país bastante más limitado económicamente que los demás países europeos, pero Inglaterra gana con creces. Eso y más veremos con detalle durante la clase del jueves. Con esto me despido y que estén muy bien.